Una de las cosas más difíciles de vivir fuera no es la nostalgia, es tener que aprender todo sola, incluso cosas burocráticas que nadie explica bien. Y así fue exactamente como me sentí intentando retirar fondos de la AFP en Chile. Cuando empiezas a trabajar en Chile, todos los meses descuentan dinero de tu sueldo para la AFP. Y muchas personas creen que ese dinero funciona como una cuenta de ahorro que pueden retirar cuando quieran regresar a su país. Pero ahí viene el choque. En la práctica, miles de extranjeros descubren demasiado tarde que no pueden retirar ese dinero porque no cumplen con los requisitos exigidos por la ley chilena. Existe una ley llamada Ley 18.156 que permite, en algunos casos, que trabajadores extranjeros retiren sus fondos previsionales, pero esta ley tiene varias exigencias y ahí es donde comienzan los problemas. Según organizaciones migratorias en Chile, muchos inmigrantes trabajan durante años creyendo que podrían recuperar ese dinero al volver a la casa, hasta descubrir que no tenían el derecho al retiro. Y eso es exactamente lo que vamos a explicar hoy. En este vídeo vas a entender quién realmente puede retirar dinero de la AFP, cuáles son los documentos necesarios, cómo funciona el proceso, qué impuestos se cobran y cuáles son los errores que hacen que muchas personas pierdan ese derecho. Porque cuando hablamos de AFP, el mayor error no es dejar dinero en el sistema, es descubrir demasiado tarde que nunca podrías retirarlo. Antes de entender cómo retirar el dinero, necesitas entender qué es la AFP. La AFP es el Sistema de Previsión de Chile. Funciona como un fondo de jubilación donde los trabajadores depositan mensualmente parte de tu sueldo a través de las cotizaciones previsionales. Estos descuentos son obrigatorios tanto para chilenos como para extranjeros. Y ahí hay un detalle muy importante. El dinero de la AFP no fue creado para retiro libre. Según el propio sistema provisional chileno, este dinero existe para garantizar protección en situaciones como jubilación, invalidez, enfermedad y muerte. Es decir, desde la visión del Estado chileno, la AFP no es una cuenta bancaria común. Por eso, normalmente nadie puede simplemente retirar el dinero cuando quiera. La regla general es solo puedes acceder a estos fondos cuando te jubilas. Entonces, ¿por qué algunos extranjeros sí pueden retirar? La respuesta está en la Ley 18.156. Esta ley creó una excepción específica para trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que ya tenían un sistema provisional fuera de Chile. Pero para eso existen tres requisitos fundamentales. El primero, ser técnico profesional. Isso significa tener un título técnico o universitario válido, obtenido antes del contrato en Chile. Además, el título debe estar apostillado y en muchos casos traducido oficialmente al español. Segundo requisito. El trabajador debe estar afiliado a un sistema previsional fuera de Chile y ese sistema debe ofrecer cobertura para enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Tercer requisito. El contrato de trabajo chileno debe declarar expresamente que el trabajador desea mantener vínculo previsional con el sistema extranjero. Y aquí ocurre uno de los mayores problemas. Muchos inmigrantes começaram a trabalhar sem saber que esta cláusula era obrigatória. El resultado, anos depois, descobriram que não podiam retirar seus fundos porque o contrato nunca mencionou isso. Ou seja, não basta com haver trabalhado em Chile, não basta com ter dinheiro acumulado. É necessário cumprir exatamente com os requisitos da lei. De lo contrário, o sistema considera que esse dinheiro é exclusivamente para a jubilação futura. Agora vamos à parte prática. Como funciona realmente o processo para retirar fundos da AFP?
Primero, debes reunir todos los documentos exigidos. Los principales son documento de identidad vigente, pasaporte en algunos casos, título técnico universitario apostillado, traducción oficial al español, certificación de previsión extranjera, contrato de trabajo con cláusula previsional y declaración jurada. Se outra pessoa realiza o trâmite por ti, também será necessário um poder especial reconhecido oficialmente. E, atenção! A AFP pode verificar a autenticidade de todos os documentos. Segundo os documentos oficiais, podem consultar consulados, empleadores, instituições previsionais, notarias e organismos governamentais. Depois de reunir toda a documentação, o trabalhador deve completar o formulário oficial chamado Solicitud de Devolução de Fundos Previsionais Lei 18.156. Esta solicitud é enviada à área jurídica da AFP. Segundo a circular 553, a administração tem hasta 5 dias hábiles para analisar a solicitud. Se é aprovada, a AFP tem 3 dias adicionais para poner os fundos à disposição do trabalhador. Pero aqui há outro detalhe importante. O retiro paga impostos. Dependendo do monto retirado, haverá retenção de impostos segundo as normas tributárias chilenas. É decir, muitas pessoas calculam um valor e terminam recebendo menos. Agora, vem uma das partes mais importantes. ¿Qué pasa después de retirar el dinero? Al retirar los fondos mediante la ley 18.156, el trabajador pierde derechos dentro del sistema previsional chileno. Entre ellos, acceso al bono de reconocimiento, incompatibilidad con la pensión básica solidaria y exclusión futura del sistema previsional chileno. Además, se o empleador continua pagando cotizações depois do retiro, não será possível solicitar uma nova devolução de seus fundos. Ou seja, o retiro pode resolver um problema imediato, mas também pode cerrar portas futuras. Aqui entramos na parte mais polêmica, porque na prática, a maioria dos estrangeiros não logra retirar seus fundos, principalmente trabalhadores que não têm título técnico, não tinham previsão em seu país de origem ou nunca incluíram a cláusula previsional no contrato chileno. Segundo organizações migratórias, existe uma enorme falta de informação entre trabalhadores estrangeiros em Chile. Muitos creiam que a AFP funcionava como um ahorro personal, pero anos depois descobriram que o dinheiro estava atrapado dentro do sistema previsional chileno. Outro problema involucra os chamados fundos de rezago. Isto ocorre quando trabalhadores recebem RUT provisório, mientras esperam regularização migratória. Durante este período, o empleador sigue pagando cotizações. Pero em alguns casos, o trabalhador abandona o país antes de finalizar o processo migratório. E o resultado? Esses fundos quedam detenidos dentro do sistema e muitas vezes nunca são recuperados. Também existe o tema dos acordos internacionais. Atualmente, Chile tem convênios previsionais com outros países, pero países com grande quantidade de imigrantes, como Venezuela e Haití, não possuem acordos completos que facilitem a transferência integral de fundos. E isto genera fortes críticas. Movimentos migratórios afirmam que o trabalhador deveria ter liberdade para levar seus recursos ao regressar a seu país de origem. Mientras tanto, especialistas ligados ao sistema previsional defendem outra postura. Segundo eles, o dinheiro não desaparece. O trabalhador aún pode receber jubilação no futuro, incluindo vivendo fora de Chile. Es decir, o grande debate é: a AFP protege o trabalhador ou mantém seu dinheiro atrapado? Então, ¿vale a pena retirar os fundos da AFP? A resposta depende completamente de tu situação. Para algumas pessoas, retirar sí tiene sentido, especialmente quienes van a dejar Chile definitivamente, cumple con todos los requisitos de la Ley 18.156 y prefieren llevarse dinero inmediatamente.
Pero, para otras personas, el retiro puede no ser la mejor decisión. Sobre todo para quienes planean volver a Chile, desean mantener beneficios previsionales o podrían recibir jubilación futura viviendo fuera del país. Lo más importante es entender algo. Muchos inmigrantes pasan años cotizando sin reconocer o sin conocer las reglas reales del sistema. Y cuando finalmente las descubren, ya es demasiado tarde. Por esto, antes de sair de Chile, revisa tus contratos, verifica tu situación previsional, consulta con tu AFP y reúne toda la documentación necesaria, porque cuando hablamos de la AFP, la falta de información puede costarse años de trabajo.